Hola, normalmente hago publicaciones sobre derechos del consumidor, pero en este video quiero contarte por qué no tiene sentido hablar del delito de amenazas que en el caso fueron imputadas al periodista Eduardo Presto Felipo, a quien le confiscaron su celular, su computadora personal, elementos de comunicación y además tuvo que pasar un día en la cárcel. Me motivan dos cuestiones que me generan mucha preocupación. Por un lado, veo muchos abogados que hablan del caso como si no tuvieran la menor idea de qué significa el delito de amenazas, como si no hubieran pasado por la Facultad de Derecho y abierto algún libro de derecho penal donde básicamente se explica de qué se trata esta figura penal, y tienen expresiones como le cabe por haber faltado el respeto, corresponde que vaya preso, si amenazó tiene que ir preso, en fin, sin demasiada interpretación, demasiado esmero en entender qué fue lo que ocurrió y por qué es grave tanto para la perspectiva del derecho penal como en relación a lo que es la afectación a la libertad de expresión. Esto se puede entender en personas que no tengan idea de cuestiones de leyes, que no hayan pasado por la Facultad de Derecho, pero en abogados que somos quienes debemos operar, trabajar con el sistema jurídico, ya es más complicado y por eso me motivó a hacer esta publicación para por lo menos que llegue a la mayor cantidad de personas y que entiendan por qué me parece tan grave un caso como este y cuáles son los elementos para analizarlo con un poco más de nivel y no desde la discusión meramente de me gusta, no me gusta lo que ocurrió. Por otro lado, también me preocupa que muchos periodistas directamente no les preocupa el caso en relación a la cuestión de la libertad de expresión o no consideran al Presto como un colega de ellos simplemente porque no aparece o se legitima a través de los medios tradicionales de comunicación. En ese caso también veo una preocupación tanto del lado de los abogados, que ven muy livianamente cómo se configura o debe configurarse un delito penal, como en el caso de los periodistas que muchas veces no consideran al Presto como uno de ellos, sino como un mero influencer, youtuber u otros calificativos que realmente hace parecer que desconocen en el Presto su calidad de colega, de periodista, más allá de que a algunos pueda gustarles o no sus publicaciones, su investigación y su trabajo. El caso tuvo origen en una publicación que hizo el periodista en su red social Twitter. En el marco de esa investigación, efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron un allanamiento en el departamento en donde vive en Córdoba con el solo objeto de secuestrar teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con la investigación. Eso le dijo a Telam, una fuente judicial. Aparentemente, según esta publicación, el periodista se habría resistido a la detención y por eso fue encarcelado. En un video que publicó el periodista con posterioridad, manifestó que en ningún momento hubo de su parte resistencia a la autoridad, que además hay varios testigos de la situación, y que la policía no actuó con violencia sobre él o sobre sus cosas, si bien en el momento en el que ingresaron al departamento, básicamente rompieron la puerta de acceso, hay fotos y publicaciones sobre eso, mientras dormía, y por eso estaba bastante asustado al momento de la detención. En concreto, las amenazas por las que se lo inculpa se tratan de una publicación en la que literalmente dice: vos no vas a salir viva de este estallido social, vas a ser la primera junto con tus crías políticas en pagar todo el daño que causaron, te queda poco tiempo, mientras se desarrollaba una sesión en el Senado y adjuntaba una foto de Fernández, la vicepresidenta de la Nación. Es importante aclarar que después de esa publicación también publicó un video el mismo día en el cual se refería que estaba hablando de viva en un sentido político, es decir, viva políticamente. Hay dos temas importantes a señalar. Lo primero es que por más de que a muchos de los militantes del partido que está gobernando en este momento pueda parecerles irritante, molesta o puede ofenderlos esa publicación, lo cual lo entiendo perfectamente, esto no significa que dicha publicación pueda significar mínimamente una amenaza. Esto es algo que cualquiera que haya pasado por la Facultad de Derecho y haya tenido buenos profesores de Derecho Penal lo sabe perfectamente. Pero para que no queden dudas, vamos a citar a Carlos Creus, uno de los autores más importantes en la materia, que explica algunas cuestiones fundamentales acerca de esta figura penal. Lo primero que tenemos es la amenaza, que como concepto es la manifestación de voluntad del agente de ocasionar o de concurrir a ocasionar al sujeto pasivo el daño futuro de que se trate. Queda fuera de la significación típica la simple expresión de deseos de que a alguien le ocurra un mal, por ejemplo la expresión ojalá te maten. Esto queda fuera del sentido de la amenaza. Algo muy importante que tenemos que entender es que la doctrina exige la seriedad de la amenaza.
con lo que no se señalan más que las características que debe revestir el daño anunciado. Este tiene que ser por lo menos posible, es decir, que pueda realmente ocurrir. En principio, es atípico un anuncio de un mal de imposible realización, porque su carácter es naturalmente imposible o por la particular imposibilidad física o jurídica de la gente para realizarlo. ¿Qué significa esto? Que el presto básicamente debería tener una posibilidad concreta de llevar a cabo esa amenaza que hace, es decir, de en efecto poder matar a quien está amenazando. Si no, estamos ante una de las características fundamentales del delito de la amenaza, que es la seriedad de la misma, que nos está faltando. Otra característica importante del delito de amenaza es la idoneidad de la amenaza. ¿Qué significa esto? Que la amenaza tiene que tener suficiente entidad para crear el estado de alarma o temor. En este caso, que el funcionario que haya sido amenazado por un determinado periodista realmente sienta algún miedo, algún temor, algún impedimento para actuar libremente justamente con motivo de la amenaza que le hicieron. En este caso concreto, la vicepresidenta de la Nación debería estar cuanto menos asustada por la publicación del presto para que esto sea considerado realmente como una amenaza. Siguiendo en la caracterización de la amenaza como delito penal, tenemos el elemento subjetivo. La amenaza tiene que ser usada para alarmar o amedrentar al sujeto pasivo. Alarma es la situación en que el sujeto espera algo que puede ocurrir y serle dañoso. Temor es el sentimiento de miedo suscitado por la alarma. Como vemos, ninguna de estas características que tiene que tener la figura de la amenaza son siquiera imaginables en el caso que estamos hablando. Es decir, hay una entidad, una naturaleza muy diferente entre la persona que supuestamente estaría produciendo la amenaza y quien la recibe. Es impensable que la vicepresidenta de la Nación pueda sentir algún tipo de miedo, temor o alarma frente a la publicación de este periodista en su red social de Twitter. Ni siquiera es imaginable que alguna autoridad, incluso de menor jerarquía, pudiera sentir algún tipo de miedo o restricción a su posibilidad de tomar decisiones por este tipo de publicaciones en cuentas de redes sociales de distintas personas, sean o no periodistas. Distinto sería el caso, por ejemplo, si un narcotraficante como Pablo Escobar hubiera realizado en una potencial cuenta de red social una amenaza contra el presidente de Colombia. En ese caso estaríamos hablando de una amenaza real porque claramente un narcotraficante tiene entidad suficiente para producir un daño contra el presidente de su país. Por eso es que es necesario entender el contexto para ver si realmente se configura un determinado tipo penal. Si no, si nos atenemos a la literalidad de una norma, sería delito y tendría que ir preso un empleado de una oficina que hurta, es decir, un robo sin violencia, una lapicera. Porque en la norma penal está previsto el delito de hurto, pero claramente nadie en su sano juicio querría que vaya preso un empleado de una oficina por hurtarse una lapicera. Eso está totalmente claro. Por eso es que, en mi opinión, esa orden de allanamiento está absolutamente inmotivada, es arbitraria y en todo caso sus fundamentos tienen más que ver con cuestiones de la política partidaria que de la protección de los derechos de los ciudadanos, que es para lo que tenemos un código penal. Con más razón, el fiscal Ayravedian, nombrado por el presidente Kirchner en 2006, debería haber evitado dar curso a este papelón de denuncia. No tendría que haber dado seguimiento a un allanamiento en el domicilio de un periodista que no tiene una entidad tal para configurar el delito de amenaza. Y además sabemos que todos los días miles y miles de denuncias son desestimadas y no se le dan curso pese a que tienen una entidad mucho más grave, que son pedidas por ciudadanos que están viendo vulnerados sus derechos y aún así por una cuestión de saturación y que no pueden ser investigadas todas las denuncias que se realizan, también son desestimadas por distintos factores. En este caso, claramente no debería haberse dado curso a la denuncia realizada. Otro asunto involucrado en el caso es el relativo a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. No quiero abundar demasiado en esto, pero vamos a ver qué nos dice el constitucionalista Germán Vidar Campos sobre el punto. El derecho a publicar ideas por la prensa significa, para el autor, frente al Estado, la inmunidad de censura. Frente al periódico, la mera pretensión de publicación sin obligación del diario a darle a luz. Y también frente al periódico, la inmunidad de alteración en lo que publique, o sea que el periódico no está obligado a publicar, pero si publica debe ajustarse a la reproducción fiel del texto del autor. Esos son algunos puntos relativos a la libertad de prensa, pero queda muy claro que para el autor significa frente al Estado la inmunidad de la censura.
Incluso vamos a ver que hay un capítulo relativo a libertad judicial en materia de libertad de prensa y libertad de expresión. El derecho judicial refleja la valoración que la libertad de prensa ha merecido en nuestro derecho constitucional material, en concordancia con las normas de la Constitución formal. Las principales afirmaciones de la jurisprudencia, es decir, de los fallos emitidos por los jueces, recalcan que la libertad de prensa es una de las que poseen mayor entidad dentro de nuestra Constitución. La verdadera esencia de este derecho radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin el previo contralor de la autoridad sobre lo que se va a decir. Y me interesa recalcar este punto en el cual se afirma que la libertad de prensa quedaría comprometida y anulada en sus efectos si después de abolirse la censura previa, la autoridad pudiera reprimir y castigar publicaciones de carácter inofensivo. La libertad de prensa implica el ejercicio de la libre crítica de los funcionarios por sus actos de gobierno, ya que ello hace a la esencia del régimen republicano. A tal punto, nuestra Constitución le da importancia al derecho a la libertad de prensa que el artículo 32 establece que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Una interpretación muy importante acerca de este artículo es que literalmente significa que la legislación sobre imprenta, prohibida al Congreso, no será tampoco aplicada por tribunales federales. Con relación a los distintos delitos cometidos por la prensa, si ocurrieren, se dice que su juzgamiento no pertenece a la jurisdicción de los tribunales federales. Es importante también destacar que para nuestra Constitución hay un presupuesto de existencia de la prensa. ¿Qué significa esto? Que el autor de la Constitución da por cierto que para el cumplimiento del deber de publicación hay y debe haber prensa, y que exista prensa depende de la iniciativa y del pluralismo de la sociedad, no del Estado. Es la sociedad la que debe proveer los medios y condiciones de efectividad para que haya prensa, a través de la cual, entre otras cosas, el constituyente previó la obligación de publicación que hemos explicado. Inmunidad de censura significa la posibilidad de publicar libremente las ideas propias en la prensa. Si por una publicación su autor termina encarcelado y sus bienes confiscados, esto es claramente la configuración de una censura preventiva. Es decir, si yo sé que voy a publicar algo y luego por esa publicación me pueden meter preso, ya me veo claramente limitado, restringido en mi libertad de publicar. Esto significa básicamente cuidado con lo que publicás, porque si al Estado, o mejor dicho, al gobierno no le gusta, podés ir preso. Esto no significa que uno pueda publicar cualquier cosa por la prensa o que el derecho a la libertad de expresión no tenga límites. Estos límites justamente están previstos también en la propia Constitución Nacional y en los tratados internacionales que forman parte de la misma, y así aparece en el caso del derecho de rectificación, en el cual se establece que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece la ley. Estamos hablando claramente del derecho a réplica, el derecho a rectificación, y cualquier militante del partido de gobierno que se sintió ofendido por las publicaciones de este periodista en particular podría hacerlo valer exigiendo la rectificación o réplica frente a esta publicación. Queda también la discusión de si el Presto, que tiene un canal con más de 250.000 suscriptores, es o no un periodista. Personas sostienen que para ser periodista debería tener un título o una matrícula. Y por eso me parece importante aclarar, sobre todo a quienes desconocen cómo funcionan distintas profesiones, que no todas requieren un título o matrícula habilitante. Hay profesiones como por ejemplo la de abogado, la de médico, la de ingeniero, que requiere una matrícula habilitante que normalmente se obtiene después de un título de estudios que habilita justamente a pedir la matrícula. Y así también existen otras profesiones, justamente como la de los periodistas, que no exigen una matrícula o título habilitante para ejercer. Por lo tanto, el hecho de que se tenga estudios o titulaciones no tiene ninguna relevancia para el ejercicio práctico del periodismo. Y de hecho fue una de las primeras cosas que me enseñaron cuando estudié brevemente en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. No es necesario ni matrícula ni título para ejercer de periodista, independientemente de los estudios que en concreto pueda tener el Presto, que la verdad desconozco si tiene título, si ha realizado estudios y demás, que por supuesto todo estudio mejora mucho la condición de la carrera de un determinado profesional.
Otra cuestión, y ya para ir terminando, es si me gusta o no me gusta un determinado periodista. Creo que eso también hace, por supuesto, a la libre elección que cada persona puede realizar, que cada uno puede consumir determinados medios o repudiar otros medios de comunicación, y en eso también debe garantizarse la libertad de acceso a los distintos medios de comunicación. Particularmente a mí no me agrada, no me parece valiosa en ningún sentido esa publicación que hizo el Presto, pero más allá de eso tiene la total libertad de expresarse, de publicarla, y eso es lo que debemos entender que debemos garantizar como sociedad y como Estado de Derecho. No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo. Esta frase que se atribuye a Voltaire, pero que parece que en realidad no la dijo él, es un resumen de la importancia de la libertad de expresión. Qué abominable injusticia perseguir a un hombre por tan ligera bagatela. Desapruebo lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Aparentemente el origen está en un pasaje voltairiano en el que el filósofo comentó: este hombre, Helvesio, valía más que todos sus enemigos juntos, pero no aprobé nunca ni los errores de su libro ni las triviales verdades que vierte con énfasis. Tomé parte decidida por él cuando hombres absurdos lo condenaron por esas mismas verdades. Qué bueno sería encontrar militantes del partido de gobierno defendiendo la libertad de expresión de periodistas opositores. Y con esto no me importa de qué color sea el gobierno ni de qué color sean los periodistas opositores, sino la importancia de garantizar la libertad de prensa porque tanto nos conviene y nos ayuda a progresar como sociedad. Si te gustó el video, te pido que le des me gusta, que lo comentes, que lo compartas y por supuesto que te suscribas al canal para motivarme a seguir subiendo videos. Estamos en contacto.